Bienvenidos a Perspectives in Business. Soy Juan Carlos Giraldo, desde Boston, Estados Unidos. En este episodio estaré analizando un libro muy interesante escrito por el profesor George Serafein de Harvard Business School, titulado Purpose plus Profit: How Business Can Lift Up the World. Hola, ¿cómo están? Soy Juan Carlos Giraldo, saludándolos desde la ciudad de Boston, acá en los Estados Unidos. En este nuevo episodio estaré analizando y compartiendo mis puntos de vista acerca de un libro que terminé de leer. Este libro está escrito por el profesor George Serafein, titulado Purpose plus Profit: How Business Can Lift Up the World. En la traducción vendría a ser Propósitos y Ganancias: cómo las empresas pueden elevar o levantar al mundo. George Serafein es un profesor de administración de empresas aquí en Harvard Business School. Antes de iniciar este análisis, quería destacar que a mí no me une ninguna relación comercial con el autor, no recibo ningún tipo de incentivo monetario por realizar este episodio. Ok, vayamos un poco al libro. Es un libro muy bueno, no es muy denso, es fácil de leer y te permite engancharte rápidamente con la temática ESG, Environmental, Social and Governance. Y en la introducción te presenta la situación que se ve mucho en las empresas. Y menciona esto el profesor. Hubo tanta resistencia, tanta falta de voluntad para considerar la idea de que los problemas sociales y ambientales podrían ser relevantes y significativos para los negocios. Lo cual es bastante interesante desde mi punto de vista. Esta conexión en temas ligados al medio ambiente y las organizaciones que quizá no se habían tratado mucho, pero como bien sabemos ahora está tomando mucha relevancia, y más aún el autor destaca que la actitud de las personas está evolucionando, ya sea empleados o consumidores esperan mucho más de las empresas con las que interactúan diariamente y ver cómo éstas a su vez interactúan con la sociedad donde operan. Uno de los puntos que destaca en la introducción del libro y que lo subrayé es que el autor menciona que en sus investigaciones con colegas en la década pasada encontraron que las organizaciones y las empresas impulsadas por un propósito mejoran su desempeño en temas relacionados a ESG, y que esto permitió que superaran a sus competidores en más del 3% anual en el rendimiento. Lo que te da una idea, ¿verdad?, cuán importante es el tomar acciones basadas en las métricas ESG y sostenibilidad. El profesor Serafein menciona que cuando inició sus investigaciones encontró que, por ejemplo, menos del 20% de las empresas más grandes del mundo reportaban acerca del impacto que sus negocios tenían con el medio ambiente. Y por ejemplo, en la actualidad, el 90% ahora sí tiene presente estas situaciones en sus reportes anuales. Que por cierto, siempre te recomiendo leer los reportes anuales de sostenibilidad ESG de las empresas. Son bastante interesantes. Algunos son densos, algunos son cortos, pero te da una idea de lo que está pasando en el campo de expertise donde determinada empresa se desenvuelve. Ok, vayamos un poco al tema del libro. El libro está dividido en dos partes. La primera parte la titula el autor Alineación: creando oportunidades para un mayor propósito corporativo. En esta parte, el profesor Serafein aborda una serie de casos de estudio de empresas y resalta que liderar con una motivación empresarial que tenga un propósito basada no solamente en las ganancias potenciales, sino también impulsada por una misión más amplia, puede ser el camino hacia el éxito y la realización. Y las personas en cada etapa de sus carreras pueden operar con estas ideas en mente. Interesante. El autor destaca que tener un pensamiento obsoleto, en el cual él lo declara como que se asume que solamente hay dos personas relevantes en los negocios: el CEO liderando los negocios y los inversores buscando solo ganancias, es una gran debilidad en la actualidad. O sea, tener ese pensamiento no va a permitir que las empresas logren sus objetivos que tienen planeados. Sabemos que la misión y el propósito están relacionados, y el autor menciona que, hablando de medio ambiente, si nos preocupamos por elegir productos que provengan de empresas que tengan un compromiso consciente con el medio ambiente, y también buscar en empresas que también tengan la misma misión. Algo interesante,
que yo encuentro en varios autores es que se habla mucho de la misión y el propósito, están muy relacionados. En este caso, el autor menciona que, por ejemplo, hablamos del medio ambiente. Si nos preocupamos que podemos elegir productos que provengan de empresas que tengan un compromiso consciente con el medio ambiente. Y también hay la otra parte, buscar trabajar en empresas que también tengan la misma misión. O sea, las dos, ¿verdad? Misión y propósito están sumamente relacionados. El autor menciona que las empresas con objetivos claros de las métricas ESG, Environmental, Social and Governance, permite que los consumidores se sientan empoderados en hacer negocios con estas empresas, es decir, con aquellas empresas que comparten sus mismos valores. Esto es bastante interesante, que hay que siempre destacar. Tú no vas a ir a una empresa, por ejemplo, que, vamos a decir, que utiliza la pelea de perros para promocionar sus productos. Pues la respuesta se cae por sí sola, ¿no? Y existen, por cierto. Un tema muy interesante es el tema de la transparencia, menciona Serafín. Ahora las compañías no pueden ocultar más la contaminación que producen, ¿verdad? A través de las emisiones diarias que presentan en su proceso de producción o de su cadena de suministro. Obviamente, si dentro de la cadena de suministro, está presente el trabajo infantil, ¿verdad? Esto presenta un riesgo latente que impacta más allá de las fronteras. Es bastante interesante, ya que, como bien menciona el autor, la percepción que tienen las personas de tu empresa importa mucho en los mercados, y las empresas no pueden darse el lujo de ignorar los factores humanos, ¿verdad?, que están presentes en este caso la cadena de suministro. Y hay muchos campos de expertise, muchas empresas productoras, el chocolate, el café, la minería, etcétera. La ropa. Yo recuerdo haber entrevistado a una periodista de Holanda que hizo una investigación acerca del trabajo en las fábricas de Indonesia, Malasia y Vietnam y todas estas áreas, cómo las empresas explotaban a los trabajadores. Entonces, ¿verdad?, tú no quieres hacer negocios con empresas que tengan este tipo de situaciones y que ignoren, como menciona el autor, los factores humanos. Y eso está relacionado con el pensamiento a largo plazo y el corto plazo. Firmas que tengan una visión a largo plazo, ¿verdad?, versus las empresas que tienen el corto plazo, desarrollarán un robusto sentido del propósito en sus empresas. O sea, esa comparación hace el autor. Y esto se debe de plasmar en los reportes ESG, ya que permitirá primero diferenciarse de la competencia y permitir que los inversores entiendan cuál es la diferencia competitiva de la organización, menciona el autor. Nadie va a querer invertir en una empresa que contamina y paga muy mal a sus empleados y además que trabaja en condiciones desfavorables, por cierto. Yo sé que quizá hay ideas que son muy, valga la redundancia, idealistas, ¿verdad? Pero desde que todos somos consumidores, deberíamos hacer un esfuerzo en comprar productos que tengan un impacto positivo. En la segunda parte del libro está dedicada a la ejecución, es decir, cómo implementar iniciativas impulsadas por un propósito. En esta parte del libro me gustaría rescatar algunos puntos interesantes. Uno de estos es que el autor destaca que todo esto está relacionado con la intención. Muchas veces menciona el profesor Serafín que los líderes empresariales mencionan que están poniendo en prácticas iniciativas como paneles solares, mejorando el empaque de los productos, buscando certificaciones acerca de los productos que producen son orgánicos o protegen el medio ambiente, o las ya bien conocidas energías renovables. Sin embargo, todo esto toma un tiempo planificar la estrategia adecuada, obviamente. Y además es muy importante tener un pensamiento a largo plazo y sugiere que el gran reto de las empresas es adoptar esto de manera precavida, es decir, paso a paso. Y lo menciona literalmente en su libro, gatear antes de correr. Si bien es cierto, algunas sociedades están progresando y las empresas que trabajan en estas sociedades también, las métricas ESG, Environmental, Social and Governance, y la implementación de estas necesitan madurar mucho más, menciona el profesor. Es cierto que hay mucha incertidumbre en los mercados y además estas métricas están muy politizadas y polarizadas, al menos aquí en los Estados Unidos, justamente también este año electoral. Destaca el profesor el poder de la data y las mediciones, ya que cada vez hay más formas de medir
Y la única forma de llegar a los resultados medibles es hacer que ESG sea el núcleo del negocio. Eso es muy interesante. El profesor Serafein resalta que en temas de innovaciones sostenibles hay 5 puntos que las empresas deberían tener, o la gerencia, ¿verdad? Y él sugiere: 1. Encuentra y adopta prácticas ESG que serán más estratégicas para el negocio. Crear objetivos ESG inteligentes y que formen estructuras responsables que estén relacionados con el accountability, ¿verdad? Que estén presentes en todos los rangos de la empresa. Interesante, el construir una cultura que esté involucrada con el propósito. Realizar los cambios justos para que las métricas ESG prosperen. Y la última, comunicar efectivamente a los inversores y a todos los stakeholders. Es importante mencionar que el autor sugiere que en su investigación una robusta gobernanza empresarial comprometida con la sostenibilidad es esencial para el éxito. Pero esto va de la mano con la confianza. Es importante crear una cultura de confianza en todos los aspectos y operaciones de las empresas y negocios. Algo que me gustaría rescatar es que he leído muchos libros acerca de sostenibilidad y las métricas ESG. Pero en este libro particularmente encontré que es el único que menciona la importancia de la comunicación y que la manera más directa y sincera de hacerlo es comunicarle a los stakeholders y shareholders que esto es a largo plazo. Hay que demostrarle y proveerle a los inversores los insights, los beneficios del pensamiento a largo plazo y la razón del por qué elegir invertir en sostenibilidad creará más confianza en estos y explicarles el por qué se están haciendo las cosas de manera sostenible. Para terminar este episodio, el profesor Serafein destaca en las partes finales de su libro que uno de los grandes pilares que llevarán al éxito es la educación, el entrenamiento en temas de sostenibilidad y también de las métricas Environmental, Social and Governance, ESG. Y esto me hizo recordar a una interacción que tuve con el profesor de economía de London Business School, Ioannis Ioannou. Te recomiendo que lo contactes en LinkedIn, muy activo en este tema de ESG y sostenibilidad, muy inteligente. Es uno de mis, vamos a decir, mentores, en el cual yo aprendo diariamente de él. De hecho, fue mi invitado 2 años atrás en mi podcast para hablar de temas de ESG. Él mencionaba un comentario mío, que mi comentario fue: creo que cada vez más personas de diferentes edades y orígenes y profesiones, inclusive políticos, se están inscribiendo en cursos de diferentes escuelas de negocio alrededor del mundo, ya sea en línea, online, ¿verdad? O en persona, para aprender más sobre las métricas ESG y sostenibilidad. Y yo creo que es una buena señal, le menciono. Y él me responde: tienes toda la razón. El creciente interés por los cursos de ESG y sostenibilidad es una señal enormemente positiva. Muestra que el imperativo de la sostenibilidad está resonando mucho más del grupo, vamos a llamarle tradicional, de un MBA. Cuanto más podamos involucrar perspectivas diversas y equipar a profesionales de todo el espectro con conocimiento sobre sostenibilidad, más rápido podremos impulsar la transformación que necesitamos. Ese fue el pensamiento que el profesor Ioannis Ioannou me dejó. Bueno, para terminar este episodio, yo te recomiendo que compres el libro Purpose Plus Profit: How Business Can Lift Up the World, escrito por el profesor George Serafein, al cual conocí personalmente el año pasado en una conferencia aquí en Harvard Business School en Boston, y que a su vez también me autografió su libro. Espero que hayan disfrutado este episodio del mes de abril. Soy Juan Carlos Giraldo, saludándolos desde la ciudad de Boston, en los Estados Unidos. Las declaraciones, publicaciones, puntos de vista, comentarios, reacciones u opiniones expresadas en este episodio representan mis puntos de vista meramente personales y no los de mi empleador actual.